Mahatma Gandhi, 1869 a 1948. ¡Qué hombre! Corto de estatura, moreno, delgado, hasta podríamos decir insignificante, y luchador incansable por la paz. Fue quien llevó a su nación a la independencia. Él confiaba en que la chispa divina que todo hombre lleva dentro inflamaría en amor para el Ser Todopoderoso, si es que alguien supiera soplar levemente sobre ella. Con su empuje, logró el respeto entre las castas. Especialmente consiguió que los parias, llamados los intocables, pudieran llevar una vida normal, sin que se les considerara basura y hasta aves de mala suerte. Como pertenecía a una familia acomodada, pudo entrar a la universidad para estudiar Derecho. Un Brahman, sacerdote, le convenció de viajar a Inglaterra, donde podría conseguir el título de abogado en menos de 3 años, y así, en 1891, se graduó en Derecho en la Universidad de Oxford. El joven Gandhi desarrolló una fascinación por el Imperio Británico de la Reina Victoria, porque tenía una de las constituciones más democráticas del mundo, además de que poseía una gran cultura. En lo que no estaba de acuerdo y combatía fervientemente eran en los errores de gobernantes que concedían a los bancos todos los derechos mientras a los indios les eran negados. Cuando regresó a la India comprobó que nada sabía sobre las leyes de su propio país, por lo que al tratar de ejercer allá su carrera profesional se convirtió en un gravísimo problema para él. Entonces intentó aprender estas leyes apoyado por su hermano, quien era un exitoso jurista. Pero aún así, Gandhi no pudo conseguir clientes. Cuando más desesperada era la situación, recibió una oferta de una compañía sudafricana que le solicitaba ayuda para intervenir en un litigio con trabajadores indios. Los colonos blancos habían traído más de 50,000 indios, bien educados con mano de obra barata, para posiciones que no podían desempeñar los negros. Y claro, Gandhi aceptó gustoso. Estando allá, Gandhi se relacionó con grupos de la defensa de los indios emigrados que luchaban contra los Boers, holandeses e ingleses. Un día, viajando en África por asuntos de trabajo, estaba en un tren en el compartimento de primera clase, cuando el inspector le reprendió, pues a pesar de haber comprado el boleto correcto, no se le permitía viajar solo por ser indio. Como se negó a cambiarse al vagón de tercera, lo bajaron en la primera estación. Este incidente marcó la historia de su vida, así como la de su país. Como verdaderamente le molestaba el racismo que se extendía por todo Sudáfrica, a pesar de caracterizarse por una extrema timidez, formó en 1893 la Asociación Hindú por los Derechos Civiles, y desde entonces dedicó su vida a luchar contra las injusticias que sufrían sus compatriotas, la discriminación por el color de la piel. Como la India era colonia británica, cuando los ingleses entraron en guerra contra los Boers en África, él pidió que se apoyara a la Gran Bretaña. Con esta actitud ganó la simpatía de muchos ingleses, situación que le favorecía mucho en el futuro. Como jefe de la Asociación Hindú, Gandhi se ganó la admiración no solamente de los indios en Sudáfrica, pero también en Londres, donde consiguió varios derechos y concesiones para sus compatriotas. Abanderado con la lucha sin violencia o resistencia pacífica, o promoviendo la no cooperación, poco a poco fue abriéndose camino. Al principio las autoridades británicas no daban crédito a que un hombrecillo simplón les fuera ganando terreno, pero no podían hacer nada ante su sencillez, aunque debido a sus actividades con el Congreso panindio, fue detenido y encarcelado varias veces. Siempre que había oportunidad, él mismo se hacía cargo de los puestos más despreciables, como la limpieza de los baños, porque decía, quienes se encuentran en la cima de la montaña nunca deben olvidar que están obligados a servir a los que suben por las laderas, y especialmente a los que continúan en las zonas bajas. A pesar de sus largas ausencias intermitentes, tenía varios hijos con su humilde esposa, con quien fue casado a los 13 años. Fue ella quien fielmente mantuvo reunida a su familia a través de todos los años tan difíciles. Gandhi dijo, cuando se realiza una obra de caridad por exhibicionismo o por temor a la opinión pública, empequeñece a los hombres y aplasta su espíritu. El servicio que se presta sin alegría de ayudar a los demás no es útil ni al que sirve ni al que lo recibe.
La sincera satisfacción que surge al dar es la verdadera recompensa. En 1915, cuando Gandhi se enteró que la India estaba muriendo de hambre, se regresó de inmediato. Sudáfrica no solamente lo había entrenado para acción política, sino también lo había transformado en un líder. Primero se dedicó a obtener información, porque después de más de una década de ausencia, se encontró con una India muy diferente. Para ello, Gandhi visitaba todas las ciudades importantes del país, siempre viajando en los vagones sucios de tercera clase, con los más pobres de su país. También hizo un gran esfuerzo para educar a su pueblo, para erradicar la terrible suciedad que prevalecía en el país y usar buena higiene personal. Motivó a su gente a vestir solamente ropa nacional, para la cual les enseñó a usar la rueca o tejedora. Instaló una imprenta para emitir volantes informativos y repartirlos entre su gente. Para predicar con su mismo ejemplo, organizó ashrams, granjas, autosuficientes, en donde se albergaban los más pobres o a quienes quedaban sin sueldo al ponerse en huelga exigiendo sus derechos. Allí instaló también a toda su familia y las de sus seguidores. En esta época, el gran poeta de la India, Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura, le dio muy merecidamente el nombre de Mahatma, el gran alma, mismo que le acompañaría siempre. Ahora, en 1920, Mahatma Gandhi era la figura dominante en el área política, con una influencia que nunca antes fue lograda por un líder político en la India o en cualquier otro país. Restableció el Congreso Nacional de la India. Su programa de no cooperación sin violencia con los ingleses incluyó no solamente el boicot de todas las importaciones e impuestos ingleses, pero también afectó a instituciones como la legislatura, las cortes, oficinas y escuelas. Pero cuando estas protestas se hicieron violentas, Gandhi canceló su llamado para desobediencia civil e inició una huelga de hambre para conducir a su gente de regreso al camino de la no violencia. En varias ocasiones fue encarcelado, pero en lugar de hundirse, se nutría de energía, pues ese tiempo lo ocupaba en la meditación profunda, como los monjes en las celdas. Sin embargo, cuando era liberado, no experimentaba odio, pues decía: el perdón es el estandarte del valiente. Frase de alguien capaz de sonreír sin rencor a su agresor. Cuando los ingleses cometieron crueles atropellos contra los indios, Gandhi se sintió asqueado. Ya no podía esperar ningún tipo de justicia al Imperio Británico. Entonces luchó apasionadamente para obtener la independencia de la India, pues los británicos, además de discriminarlos, les cargaban impuestos altísimos que era imposible pagar. Algún día pensó que los ingleses eran justos, pero lamentablemente se fue dando cuenta que lo único que buscaban era el poder sin importarles que los indios murieran abatidos por sus armas o por el hambre. Desesperado por múltiples tropiezos, algunas veces por parte de los ingleses y otras de los mismos hindúes, se puso en huelga en varias ocasiones, quedando sumamente delgado y débil. Durante sus muchos años de lucha pacífica para la independencia de la India, Gandhi, sus seguidores y hasta su esposa fueron encarcelados frecuentemente. Su esposa murió en la prisión en 1942. El Mahatma inició sus ayunos de hasta 3 semanas que 2 veces le llevaron hasta la puerta de la muerte. Pero gracias a la gran atención mundial que prestó la prensa internacional a esta lucha, los ingleses no podían permitir que Gandhi muriera. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gandhi rechazó el ofrecimiento del Imperio Británico de crear un gobierno hindú semiautónomo dentro de la Commonwealth. Después de ser liberado una vez más de la cárcel porque había insistido en la India libre, negoció con el último virrey el acuerdo que selló la independencia de la India en 1947. Los musulmanes de la India querían su propio estado independiente, lo que resultó en una verdadera guerra civil con la matanza de más de 5.000 hindúes y musulmanes en Calcuta y más en otras regiones. Muy a su pesar, el Congreso hindú tenía que aceptar que la nación se dividiera en dos, para que Pakistán ocupase las regiones donde había una mayoría musulmana. Este conflicto se había fomentado desde la época de los ingleses, pero como Gandhi lo predijo,
Eso repercutió en luchas despiadadas entre los dos países, provocando que 15 millones de seres humanos se lanzaran a los caminos huyendo de la división de la India. Este conflicto continúa todavía ahora cuando las dos naciones se están amenazando, hasta con bombas atómicas. Mahatma Gandhi fue asesinado a la edad de 78 años por un fanático nacionalista hindú, quien creyó que Gandhi, por tratar de unir a musulmanes e indios, les estaba traicionando. El gran mediador, que ya era el Bapu, abuelo de todos, había muerto como deseaba morir, frente a su enemigo, sonriendo y pronunciando el nombre de Dios. La abdicación británica en la India era el primer paso en el desmembramiento del Imperio Británico en Asia y África. Todavía, en 1969, un siglo después del nacimiento de Gandhi, los ingleses construyeron en Londres una estatua en su memoria.